El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx, platicando con equidad de las distintas causas sociales en la República Mexicana. Un tema común a todos los mexicanos, incluso a todos los países, es el tema de la economía. Hoy es difícil nombrar un país como un país modelo en materia económica. Se pone mucho en México de ejemplo a Estados Unidos para tratar de avanzar un poco en el desarrollo de México. Se pone también como ejemplo a la Unión Europea para avanzar a nivel América Latina. Y sin embargo, los defectos de la economía mundial están a la vista. Para hablar de esto, el licenciado Edgar Martínez Ugalde nos acompaña esta mañana. Él es subdirector de investigación y análisis sociopolítico del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado aquí en la República Mexicana. ¿Cómo estás, Edgar? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Gracias. Quiero desenmascarar un poco las falacias de aquellos o de aquellas creencias, ¿no? De algunos que se aferran a poner como ejemplo algunas cosas de Estados Unidos, de Europa, para que México avance, ¿no? Así es. Y realmente, bueno, ni China ni India me parece un ejemplo magnífico, vender la mano de obra súper baratísima de hambre, con tal de tener algo que consumir, ¿no? Como alimento. O sea, es duro lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué no nos explicas? Tú que eres objetivo, yo soy muy apasionada. Vamos a intentarlo hacer. Sí, claro. Si el sistema económico neoliberal ya llegó a su límite, ya es de verdad una grosería mundial el perseverar en el intento de que el sistema de libre mercado sea el que dé forma y fondo al mundo. No puede ser, ¿no? Tenemos que buscar otros mecanismos. Platica. Así es. Claro, el tema es fascinante, pero no por ello deja de ser lamentable. En realidad los medios de comunicación tradicionales nos muestran una realidad del fenómeno económico muy distinta a la que se están viviendo en los países europeos y en los mismos Estados Unidos. Comentaba bien que realmente a qué país es modelo, qué país debemos seguir como mexicanos, es muy difícil ya decirlo. Si ustedes recuerdan, hace algunos 5 años, 6 años atrás, todo el mundo hablábamos, y me incluyo, sobre las fortalezas de Irlanda, por ejemplo, las fortalezas de Portugal, países modelos, países que habían avanzado tras el consenso de Washington a un estadio de desarrollo que nosotros queríamos alcanzar. Y hacia allá íbamos. Curiosamente, tras la crisis del 2008, que ya todos conocemos, la crisis financiera, estos modelos a los que nosotros queríamos llegar se derrumbaron. Hoy, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo la desintegración del sistema transatlántico. Y así de duro y de difícil lo digo. No es sencillo explicarlo. Esto, desde luego, se explica desde el punto de vista histórico también. Es que se explica desde el punto de vista político, filosófico, moral, claro, histórico. Claro. No solamente son números, ¿no? Exacto. Y no es ahí donde entra la complejidad. Así es. Son varias disciplinas con lo que lo podemos explicar. Yo quisiera esta oportunidad dejar de lado las cifras, dejar de lado el PIB, dejar de lado muchos datos que nos ofrecen las instituciones gubernamentales y privadas, ¿no? Y que están a la orden del día en cualquier archivo en internet. Exactamente, sí. Eso lo puede checar cualquiera. Y además es un poco complicado comprenderlas, porque el sistema económico tiene muchas aristas. El sistema económico está formado de paradigmas que realmente son complejos. Sí hace falta estudiar economía. Es que están basados en premisas falsas, muchos de ellos. Están basados en premisas falsas, pero están basados sobre todo en un concepto primordial, que son vicios más que virtudes. El sistema económico dejó de ser lo que decía Aristóteles. Aristóteles decía que la economía tenía que estar supeditada a la protección de la riqueza, pero en beneficio de la familia, en primer lugar, y después en beneficio de la polis. Y esto aunado a la política, que la política no era más que el arte de llevar el beneficio, de llevar la riqueza a la sociedad, a la misma polis.
Con el tiempo, bueno, no vamos a hacer aquí un análisis histórico desde Aristóteles hacia acá, pero vamos a tomar en cuenta por lo menos los principios del siglo XX, que es ahí el fundamental y donde me quiero centrar para explicar este problema. Adelante. En realidad lo que estamos viendo en Europa no es más que el resultado de un sistema de deuda, un sistema económico de deuda, ya no un sistema económico de economía real. ¿Qué es la economía real? La economía de la producción y el trabajo, la economía que estamos haciendo aquí. Ustedes dan un servicio, otros dan bienes, hay una transacción, hay dinero, el dinero llega a las familias, consumen, y ese es el correcto proceso económico de la riqueza. Las inversiones, la iniciativa privada, la libertad económica. Pero ¿qué pasó? Vamos a plantear una fecha por lo pronto. Vamos a decir Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial y empezamos con los paradigmas de la economía de la libertad económica, pero en exceso. En 1971 sucede un fenómeno también muy interesante que tiene que ver con el hecho del monetarismo. En esos años, antes de esos años el dólar tenía una paridad y estaba respaldada por oro. A partir de Nixon, por X razón política, económica, se separa esta relación y nos quedamos con un dinero fiat, un dinero que no está respaldado en nada, que no vale. Y bueno, es como imprimir papelitos y jugar al banco, ¿no? Exactamente, es algo similar como el turista mundial o el Monopoly, ¿no? Sí. Que una vez que se queda sin dinero el banco, de repente se empiezan a otorgar títulos de promesa a los países, es decir, bueno, no tenemos dinero, los bancos, ¿con qué sostener esto? Pero te voy a imprimir dinerito que no está respaldado. Y a partir de ahí comienza una curva de ascenso de la deuda en Estados Unidos. Llevaba la deuda en Estados Unidos desde el siglo XIX un flat, ¿no? Tenía un estándar. A partir de ahí se incrementa terriblemente la deuda. Y ahora nos enteramos, bueno, desde hace 2-3 años, que los Estados Unidos tienen una deuda de 16,000 billones de dólares, ¿no? ¿Y esto era un secreto? ¿Por qué todo el mundo consideraba que era una potencia mundial? Es una potencia mundial, pero primero hay que determinar... ¿Pero cómo va a ser una potencia mundial si tiene deuda? ¿Por qué tenemos que seguir diciendo que es potencia mundial? A eso voy. Aquí hay dos maneras de explicar, la económica y la geopolítica. En el aspecto económico ha dejado de ser una potencia mundial por estos efectos que estamos viendo. Hoy en Estados Unidos, 50 millones de norteamericanos viven con los tickets de ayuda. En una nación millones. 50 millones. ¿De 150 o cuántos? De 300 millones de personas. 300 millones. Pero hablar de 50 millones es realmente terrible, ¿no? Terrible. Que viven con los tickets de los periódicos, las revistas y muchas ayudas. En un país que se supone es el país del orden mundial, el país predominante, eso es terrible. Desde ese punto de vista el económico, está cayendo los Estados Unidos. Y déjame que te interrumpa para que también hagas un juicio crítico respecto de la propuesta de un cierto sector dentro de las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a grupos vulnerables, que promueven que haya cada vez más y más y más, y presumen que en Estados Unidos son millones las organizaciones que trabajan sin fines de lucro en favor de las personas desempleadas, los marginados del progreso, las personas que están desplazadas, en fin. Y dicen, y en México solo hay 7,000 registradas en el SAT, debería haber millones. ¿Cuál es la intención? Que entonces haya de garantizar que va a haber alimento para los millones de pobres que se pretende generar, ¿o qué? En realidad el problema de Porque en Estados Unidos me dices que 50 millones de personas se alimentan de las dádivas de otros. Así ¿En es. México se pretende hacer lo mismo o por qué insisten algunos cuantitos en que hay que crear millones de instituciones altruistas? No, en realidad lo que pasa en Estados Unidos es que hay una riqueza escondida, ¿no? O es una riqueza ficticia. Vamos a decirlo claramente, después del 2008 lo que sucedió, hay una crítica muy fuerte entre los economistas y los sociólogos y demás disciplinas que señalaban que la riqueza de los Estados Unidos, del ciudadano promedio, era ficticia. ¿En qué sentido? En que la economía de la deuda hace que los ciudadanos sean ricos. El ejemplo clásico son las tarjetas de crédito. En promedio en Estados Unidos una persona tiene 36, 37 tarjetas de crédito. ¿Esto qué es? A final de cuentas es una política de deuda sobre deuda sobre deuda. Un norteamericano es rico por los préstamos que les hacen los bancos,
pero no es, como repito, una economía real. Entonces, regresando a la pregunta que me hacía, sí, los Estados Unidos no son ricos por la producción y por el trabajo, son ricos por esa cantidad de deuda. Recuerden ustedes que el problema que tenemos viene de las hipotecas, famosas hipotecas subprime. ¿Qué es esto? A final de cuentas se reduce en el hecho de que los bancos y el gobierno otorgaron créditos hipotecarios para que un bolero, por ejemplo, tuviera una casa de $800,000 y a una tasa cero. Bueno, eso en una economía familiar, vamos a reducirlo en una economía familiar, eso es imposible, ¿no? ¿Cuándo va a poder pagar una persona con los ingresos que tiene algo así? Se muere sin ser dueño. Exactamente, se muere sin ser dueño, pero no solo eso, son automóviles, en Estados Unidos hay crédito para cualquier cosa. Cuando al final de cuentas esto se desplomó, el sistema se desplomó. ¿Qué pasó en Europa? Lo que pasa en Europa proviene de Estados Unidos, porque estas hipotecas subprime se trasladaron a Europa. Muchos bancos europeos y muchas instituciones europeas, por ejemplo Grecia, España, Italia, tienen estos hipotecas tóxicas que les llaman. A final de cuentas, esto hace que se desplome el sistema. Copiaron a Estados Unidos. Fue una cuestión de beneficio, porque los Estados Unidos dijeron, nosotros estamos creciendo en los años 90 a través de estas hipotecas subprime, que no son más que, vamos a decir, elementos que son creados en Wall Street para hacerse de una gran riqueza, pero se hizo una burbuja que tenía que explotar. A final de cuentas, Wall Street y las calificadoras, que son 3 calificadoras en el mundo, otorgaban una calificación a los bancos europeos y a los propios países que no tenían. Entonces es como esconder los problemas que hay, ¿no? Como meterlos debajo de la alfombra, y ahorita ese es el problema. Pero también hay que ser muy claros y muy enfáticos en esto. Los ciudadanos europeos no tienen la culpa de lo que está sucediendo, porque hay algunos economistas en el mundo que están señalando que esto es por los excesos de los ciudadanos, de un estado de bienestar que ellos tienen desde los años 70, 80, en el que todo se les da y ahora no quieren pagar. Eso es ficticio. En realidad la deuda que tiene ahorita España, Portugal, Irlanda y demás países no son más que deudas de los bancos internacionales, de la especulación, que se hacen deudas estatales, que se hace deuda pública. Y hay un caso muy específico, por ejemplo en Islandia. El primer caso que sucedió de que los ciudadanos se dieron cuenta de que no eran sus deudas fue Islandia. ¿Qué pasó ahí? Fue como el Fobapro aquí. Es muy similar al Fobapro, pero un Fobapro mundial. Estamos en un Fobapro, más que mundial, hay países en los que no están intoxicados con estas hipotecas subprime. México no las tiene, países asiáticos no las tienen, Brasil no las tiene. Son países que aprendieron la lección del efecto tequila, del efecto samba, y por eso no entramos nosotros en ese juego. Sin embargo, somos pobres. Sí, somos pobres por otras circunstancias. También quiero que nos digas. Claro que sí. Por supuesto. Ahora, dicen que, por ejemplo, la economía mundial es insostenible cuando el campo, el trabajo del campo, el trabajo agrícola se abandona. ¿Tú qué me dices de eso? Hay un mundo interesante en esta cuestión de la economía mundial. La cuestión de los alimentos, de la producción de alimentos, dejó de ser para el autoconsumo de las naciones y se convirtió en un fenómeno de especulación en la bolsa de valores. El Chicago Board, demás alimentos. Creo que no hay nada más terrible que jugar con los alimentos en este sentido. Los alimentos están para la subsistencia de la humanidad, no para traficar con ellos monetariamente y hacer un juego para tener más rentabilidad. Me quedo con el maíz, con el sorgo, con la soya y especulo. Desde ese punto de vista, el campo es fundamental. Hay que renovar el campo, porque es subsistencia. Y entonces los tratados de libre comercio debieran respetar, en primer lugar, el autoabastecimiento de cada nación. Quien lo debe de respetar son los propios países. Lo que sucedió es que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en los años 80, en los años 90, voy a poner el ejemplo de África,
lo que hacía es que querías préstamos para desarrollarte, bueno, sí, pero tu producción agrícola, que es lo único con lo que cuentas, porque son países agrícolas, la vas a meter tu producción al juego de la especulación, para que todos los países tengamos lo que tú produces. A final de cuentas, esa autosubsistencia de esas naciones se quedaron sin nada. Y el problema de los préstamos otorgados por el Fondo Monetario Internacional fue la corrupción política en esos países. ¿Qué cosa? Porque el dinero no quedó realmente en los ciudadanos. Fíjate, y es muy claro lo que has dicho, es muy claro. Y bueno, somos más los que estamos conscientes de estas cosas y de algún modo tenemos que incidir en los cambios de las políticas internacionales. Bueno, los inconformes de todo el mundo, los indignados, están haciendo un movimiento fuerte. Ojalá que Yo Soy 132 en México, también consciente de todos estos problemas económicos a nivel mundial, proponga algo nuevo y distinto para México. Volvemos.